Mencionando sin duda alguna desde ayer la noticia que acapara la atención de autoridades y en redes sociales aquí en México y Estados Unidos es la captura o entrega pactada de los líderes del cártel de Sinaloa, el fundador Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Pero para ahondar sobre este asunto vamos a hablar con Adrián López, él es director de El Noroeste. Y bueno, Adrián, muchas gracias por tomar esta llamada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esto que sucedió, sobre pues la falta de comunicación de estos al gobierno de México por parte de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estoy igual que todo el mundo, ¿no? A pesar de que nosotros vivamos acá y pareciera que está más cerca para nosotros este personaje, pues sorprendido, ¿no? Una noticia que nos llega ayer, como llegan todas estas noticias, de manera así, muy impredecible. Y bueno, obviamente también muy sorprendido por cómo sucede, ¿no? Lo que hace más inverosímiles luego estos hechos es que pues parecieran haber sido sacados de la ficción, ¿no? Que capturen a el capo más legendario y más longevo del cártel de Sinaloa, quien siempre había pues logrado escapar de las autoridades a los 76 años en un avión del otro lado de la frontera y junto con el hijo de su histórico socio, el Chapo Guzmán, pues bueno, creo que no puede ser más noticioso que eso, ¿no? Muy probablemente si lo hubiéramos visto en una serie o leído en alguna novela no lo hubiéramos creído, pero son los hechos que tenemos. Y bueno, con todo con esto lo que te quiero decir es que obviamente sorprende y pues sorprende todavía más lo que sale a decir hoy el gobierno mexicano, ¿no? Que a ellos prácticamente les avisaron cuando ya Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, estaban bajo custodia de las autoridades norteamericanas en aquel país, ¿no? Y el gobierno reconoce pues que no metieron ni las manos, que básicamente les avisaron. Lo cual también dice, creo, muchas cosas, ¿no? Respecto de cómo funciona la cooperación internacional en materia de combate al crimen organizado, esta inteligencia que siempre había sido conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses para capturar a estos capos en territorio mexicano, aunque luego fueran extraditados, Uh-huh. pues ahora digamos que nos saltamos ese paso, ¿no? Ya no solamente se les captura acá para luego ser juzgados allá, porque nunca se les juzga acá, sino que ahora se les captura directo allá, ¿no? Un poco lo que Así pasa es. con García Luna también, ¿no? Sí, pues el hecho es que estuvo operando más de 50 años en territorio nacional y jamás había pisado una cárcel. Te saluda Paco Almaraz. Adrián, ¿cuál es la ¿Qué relevancia tal, actual Paco? del Mayo en la operación del cártel? Bueno, yo he dicho en todas estas entrevistas que el Mayo era nuestro mito más real del narcotráfico sinaloense y del narcotráfico mexicano. Un mito porque llevaba tantos años que pareciera que era más la leyenda que el personaje efectivo, ¿no? Ujú. Pero por el otro lado, lo cierto es que en los hechos, pues en Sinaloa todos los días, y obviamente en muchas otras partes del país también, pero desde acá, reportamos lo que tiene que ver con su facción, ¿no? Los decomisos a Sí. sus grupos, la violencia que luego estos grupos despliegan para pues ejercer su control territorial, el lavado de dinero, etcétera. O sea, todos los días en realidad estamos reportando si el Departamento del Tesoro norteamericano boletina una nueva set de empresas aquí o en alguna otra parte del país relacionadas con estos personajes, en lo que sucede con los procesos de sus hijos, y otra vez, esta violencia a cuentagotas de los 2 o 3 homicidios diarios que tienen que ver con estos ajustes de cuentas y control territorial, así como los operativos recientes de la Marina y del Ejército Mexicano con la facción del Mayo Zambada. Recientemente uno en Sánchez Celis, donde abaten a 6 personas. Uno de ellos, al parecer, un lugarteniente importante de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, por un lado, se había convertido en ese mito, ¿no? Que Sí. todos vemos en las narcoseries, pero por el otro lado, su facción es muy real, opera y sigue siendo muy poderosa. De hecho, la versión que tenemos de la captura es que sucede porque va precisamente a Estados Unidos. Bueno, no pensaba ir a Estados Unidos, pero se sube a ese avión pues para ver propiedades, ¿no? Lo cual te Ujú. dice que la operación está allí, que el liderazgo está allí. Eso no quiere decir que ello fuera el único gran líder de esta visión piramidal y monolítica del crimen organizado en México, sino que pues jugaba un rol importante, sobre todo en algo que recientemente se le ha adjudicado más a la facción de los Chapitos, que es en el tráfico, producción de fentanilo, ¿no? Que es ahorita
pues la gran batalla, la gran guerra que las autoridades estadounidenses quieren dar, ¿no? Adrián, se había hablado de un distanciamiento entre el Mayo Zambada y los Chapitos a raíz de la captura, sobre todo, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pero preguntarte si esta versión la tienen ustedes también, y entonces, pues llamaría la atención que fueran en un mismo avión el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ¿no? Sí, claro. Digo, si la versión de el engaño a este par de personajes para cruzarlos la frontera y luego arrestarlos allá es real, como al parecer ha sostenido el abogado, que no se entregaron, el abogado de Ismael Zambada, pues es un gran golpe, ¿no? Porque son dos personajes clave. O sea, si no hubieran capturado al Mayo, de todas formas estuviéramos hablando de la captura de Joaquín. No es un personaje menor de los menores, ¿no? Que son los Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, y los mayores, los Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio del Chapo Guzmán. Sí, o sea, lo que tenemos nosotros en los hechos, sin la especulación, es que, bueno, la facción del Mayo Zambada ha tenido disputas territoriales importantes con la facción de los Chapitos, sobre todo en la zona norponiente de Culiacán, donde pues han estado peleando territorios, donde han dejado una buena estela de violencia, y bueno, lo que sabemos es eso, ¿no? Se habla de este distanciamiento pues a raíz del testimonio de Vicente Zambada, hijo del Mayo, en Estados Unidos, durante el juicio de Chapo Guzmán, ¿no? Pero por el otro lado, lo que algunos medios internacionales como el New York Times han consignado es que parecería que la relación que existe entre Ismael el Mayo Zambada y los menores, o sea, los Guzmán López, pues era una relación más cercana, ¿no? Con Ovidio y con Joaquín, y eso explicaría pues que el Mayo y Joaquín estuvieran juntos en un avión para ir a hacer algún tipo de negocio, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es importante resaltar acá es que luego, otra vez, ¿no? Nos casamos con estas visiones de blanco y negro, donde nos gustan las pugnas y los enemigos, y luego resulta que el carácter familiar de este tipo de negocios pues genera otras cosas, ¿no? Se sabe que Ismael, el Mayo Zambada, pues ha estado cerca siempre, ¿no? De esta familia del Chapo Guzmán, sobre todo en la segunda, y que, bueno, han sido socios por muchísimos años, ¿no? Hay un trato ahí de cercanía, de negocios, etcétera, y eso se sabe y está muy documentado tanto en el juicio del Chapo como en otros expedientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Ponerle matices a las cosas y no casarnos con verdades absolutas. También pues los conflictos se solucionan, ¿no? Sobre todo cuando tienen un interés comercial, criminal importante. Adrián, se generan dos grandes vacíos. ¿Hay cabezas visibles que pueden ocupar esos puestos o todavía podemos esperar violencia dentro del cártel? A ver, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, porque pues es hasta una verdad de perogrullo, ¿no? Si recitando esta entrevista que el Mayo le da a Julio Scherer hace algunos años, donde dice, pues si me atrapan ahora o mañana, o si me matan ahora o nunca, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, mis reemplazos están listos y esto no se va a acabar, ¿no? Alguna vez en una entrevista Noroeste, la mamá de Amado Carrillo decía lo mismo, ¿no? Esto no se va a acabar nunca. Y pues tristemente la evidencia parece enseñar que no solo no se va a acabar, sino que es una cosa más compleja cada vez, ¿no? Sobre todo con el advenimiento de las drogas sintéticas, la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Combatir el narcotráfico se ha vuelto mucho más complejo ahora que sintético, ¿no? O sea, ya no necesitas pues ir a la sierra, desmantelar plantíos, hay que pelear contra miles de cocinas en una ciudad, clandestinas que pueden producir una gran cantidad de dinero en 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace mucho más complejo. Los vacíos yo creo que se van a llenar. Creo que lo más complicado será para la facción de los Guzmán, pues porque de los Guzmán López, con Ovidio detenido, con Joaquín detenido, con Edgar muerto en 2008, pues queda la hermana menor, Grisel, y bueno, pues parecería, o cabe pensar, que los mayores, los Guzmán Salazar, asuman, digamos, completamente ese liderazgo, con la preocupación, digamos, de que en las últimas acusaciones del gobierno estadounidense a los hijos del Chapo, los Guzmán Salazar jugarían un rol pues mucho más violento que los Guzmán López, ¿no? A quien les atribuían más bien como más funciones comerciales, de logística, del negocio, pues, para decirlo así, mientras que a Iván y a Alfredo les atribuye más pues el control territorial y violento, incluso pues se les atribuye el famoso primer culiacanazo, ¿no? Así en el es. caso del Mayo, pues es mucho más visible Ismael Zambada Sicairo, su hijo, a quien le apodan el Mayito Flaco,
toda vez que tanto el Mayito Gordo, Serafín y Vicente pues estarían en Estados Unidos. Y pues también emerge ahí la figura de su yerno, ¿no? El Chavo Félix, que ya es un personaje relevante, del que ha habido evidencia que han intentado capturarlo, y quienes estarían asumiendo pues esos controles. No sabemos si esto va a generar algún tipo de disputa intestina o algún tipo de guerra. La última vez que vimos una captura así de relevante, con el matiz de que sucedió en México y no en Estados Unidos, y creo que en un matiz menor, fue la del Mochomo, que pues se ha como instalado en la conversación como una traición. Acá no queda claro si hay una traición como tal, o si en realidad fueron engañados ambos, o si alguien en realidad los traicionó para ponerlo allá. Tristemente, la realidad nos enseña muy pronto qué versiones se corroboran, ¿no? Si se desata o no violencia. Por lo pronto a Sinaloa ya llegaron 200 efectivos de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, pues para reforzar la seguridad. El gobierno del estado no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, anoche, solo como contexto, murió después de ser baleado en las piernas un político local muy reconocido, un político local que había fincado buena parte de su carrera y de su trayectoria en un cacicazgo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que iba a ser próximo diputado federal del PRI en la próxima legislatura, Héctor Melesio Cuen. Y bueno, es una noticia que ahorita, te lo digo, tiene más clics que las del Mayo Zambada en Sinaloa, lo cual es pues bastante llamativo y sorprendente, ¿no? Y lo platicaba ayer con una reportera y me decía, bueno, es que Cuen nos parecía mucho más real que el Mayo Zambada. O sea, al final, porque era un político pues muy activo, que todos los días tenía una narrativa, y bueno, ahora no, ¿no? Entonces su muerte le agrega al contexto pues una incertidumbre difícil, ¿no? Difícil de digerir, y bueno, será muy importante que las autoridades aclaren eso, mientras que las noticias de Joaquín y del Mayo pues empiezan a fluir, ¿no? Cuando los veamos ante la corte y todo. Y bueno, todos son muchos, sobre todo desde el periodismo, pues a la expectativa de si veremos un juicio del Mayo Zambada, ¿no? Por lo que eso podría revelar. Seguramente así será. Oye, y bueno, ojalá esperemos que no se recrudezca la violencia, como ha ocurrido en otras ocasiones, al interior de los propios carteles y con la rivalidad con otros carteles que quieren ocupar espacios. Ojalá que esto no se dé allá en Sinaloa. Y pues te agradecemos mucho, Adrián. Estaremos en comunicación contigo en los próximos días para conocer más sobre el avance de todo esto. Muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Con todo gusto, a la orden. Gracias. Es Adrián López, director de